Bueno, buenas tardes con todos. Buenas tardes. ¿Se escucha, no? Sí. Sí se escucha, profesor. Buenas tardes, Ok. profe. Sí, escuchando. Ok, gracias, jóvenes. ¿Qué tal? Buenas tardes nuevamente. Vamos a continuar con el curso. Vamos a pasar al tema de identidades, ¿ya? Un momento comparto el PPT que está preparado. ¿Está? Un ratito, un segundo, capaz. Antes de compartir, voy a dejar de compartir un segundo, ¿ya? Me faltó hacer algo. Me disculpa un ratito. Tenía que hacer ingresar un dato. ¿Sí? Ah, ya. Estamos... Ya. Ahora sí. Nuevamente voy a compartir, ¿ya? Y esto vamos a colocar acá ahí. ¿Sí? Vamos a extender. Aquí está el PPT. Vamos a ver si está funcionando. Sí, está funcionando. Perfecto. Todo está funcionando. Entonces, esto lo colocamos en el nuevo chat. Listo, entonces empezamos, ¿ya? Empezamos semana 4. Empezamos. Semana 4 del curso de trigonometría. El tema es identidades fundamentales, trigonométricas fundamentales y las razones trigonométricas de ángulos compuestos, ¿ya? A ver. Esta es la presentación que describe cómo vamos a ir presentando cada identidad trigonométrica fundamental y sus derivados, ¿no? sus resultados adicionales, ¿no? Y que también estas razones trigonométricas también se utilizan cuando uno llega a la universidad y lleva cursos de materias ¿no? en la universidad y se utilizan identidades, ¿no? para ciertos problemas. Es un problema de tipo universitario, ¿no? Sigamos. Contenido de esta clase: las identidades fundamentales, ¿no? Las identidades recíprocas, las identidades por cociente, las pitagóricas y sus identidades auxiliares, ¿no? Y en un segundo grupo de teoría es las razones trigonométricas de la suma de ángulos, de la diferencia de ángulos y también sus identidades, ¿no? auxiliares. Eso es lo que vamos a ver hoy en esta clase. Los objetivos. Sí, al finalizar la sesión, dice: el estudiante estará en condiciones de identificar una identidad trigonométrica fundamental y sobre todo poder aplicar, ¿no? junto con las razones trigonométricas de ángulo compuesto, ¿no? Tanto de la suma como de la diferencia, todo esto poder aplicarlo en un momento de resolver un problema, ¿no? Tanto de tipo objetivo como de tipo contextualizado, ¿no? que es los problemas ricos, ¿no? Bien, empezamos entonces con las identidades
fundamentales, una identidad es una expresión, una igualdad donde participan las relaciones trigonométricas. Y es una igualdad que se cumple para todo valor permitido de la variable. Por ejemplo, yo coloco un ejemplo, ¿no? Una identidad muy conocida, nosotros conocemos como una propiedad. Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1 es una propiedad que lo mencionamos en triángulo rectángulo. Pero eso era cuando el ángulo era agudo, ¿sí? Pero en realidad seno cuadrado más coseno cuadrado siempre va a ser igual a 1 para cualquier ángulo x. Para cualquiera. X es un número real, es un ángulo real y es para cualquiera. Claro, ambos tienen que ser iguales. Acá el número tiene que ser igual, ¿no? Si acá dice 12, acá también tiene que decir 12. ¿No? Si acá dice pi cuartos, acá también tiene que decir pi cuartos. ¿No? Entonces seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Es una identidad trigonométrica, ¿no? Pero el detalle es que hay unas identidades que tienen ciertas restricciones, como vamos a ver ahorita, ¿no? Por ejemplo, la primera identidad que mencionamos es la identidad recíproca, seno por cosecante del mismo ángulo era igual a 1. Pero acá hay una restricción, o sea, la identidad acaba aquí. Aquí acaba la identidad. ¿Ya? Pero al costado está apareciendo una restricción. Dice que alfa tiene que ser diferente de las formas n-pi, donde n es un número entero. Es un entero cualquiera. Por ejemplo, si n vale 0, alfa diría acá que alfa es diferente de 0, ¿no? Entonces, alfa tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque seno de 0 es 0. Y cosecante de 0 no existe. Entonces, yo no puedo multiplicar un número 0 por algo que no existe y que me dé 1. ¿Sí? Entonces, esto es una restricción. Esto se va a cumplir para todo valor de alfa, siempre que alfa no sea igual a estos ángulos, ¿no? De la forma n-pi. ¿Ya? Esa es la explicación, ¿no? Entonces, la otra identidad recíproca dice que coseno por secante es igual a 1. También es otra identidad, ¿no? Recíproca. Que la conocíamos, ¿no? Le llamábamos propiedad de la razón recíproca. Pero como ahora alfa puede ser cualquier tipo de ángulo en posición normal, alfa no puede tomar estos valores, ¿no? Alfa no puede ser de la forma n-pi, 2n más 1 por pi medios. Y aquí también podemos colocar un ejemplo, ¿no? Si n vale 0, por ejemplo acá, si n vale 0, porque n es cualquier entero, ¿no? Si n es 0, alfa tendría que ser diferente de pi medios, ¿no? Porque esto es 0, 1 por pi es pi entre 2, ¿no? Entonces diríamos, alfa tiene que ser diferente de pi medios. Y es cierto, ¿no? Porque ¿cuánto es coseno de pi medios? ¿Cuánto es coseno de 90? 0. ¿Y cuánto es secante de 90? No existe. En la clase anterior había un cuadro con la razón trigonométrica de ángulos cuadrantales. Y ahí decía bien claro que secante de 90 no existe. Entonces 0 por no existe no me va a dar 1. Eso es porque alfa tiene que ser diferente de pi medios, ¿no? Y todos los ángulos de la forma 2n más 1 por pi medios. Seguimos. Y tenemos aquí tangente por cotangente igual a 1. ¿No? Otra identidad recíproca. Aquí empieza y aquí acaba, ¿no? Pero esta es la restricción, ¿no? Esto siempre se va a cumplir siempre que alfa sea diferente de las formas n pi medio. Entonces, si pruebas para un valor de n igual a 1, colocas acá, no va a funcionar, ¿no? Porque colocas n igual a 1 pi medio, que es 90. Tangente de 90 no existe. Entonces ahí ya no funciona. Entonces, salvo estos valores que no deben cumplir, las identidades tú las puedes utilizar a tu entera, digamos, disposición, ¿no? Luego tenemos las identidades por cociente. Tangente es igual a seno entre coseno y cotangente es coseno sobre seno. ¿Sí? Ahí está. Tangente es seno entre coseno, ahí está. ¿No? Tangente aquí está, es seno entre coseno. Y cotangente es coseno sobre seno. ¿Sí? Eso cumple para alfa diferente. En cada caso hay también restricción.
Alfa no puede ser, en el primer caso, tiene que ser diferente de la forma 2n más 1 por pi medios. Y en el segundo caso, alfa tiene que ser diferente de las formas n pi. O sea, en este caso, alfa no puede ser, por ejemplo, pi medios, no puede ser 3 pi medios, no puede ser 5 pi medios. Esos valores, puntos suspensivos. Entonces, salvo esos valores que no puede tomar, luego el resto de valores sí. Tangente siempre va a ser seno de coseno. Igual, en el caso de la cotangente igual a coseno sobre seno, es similar, ¿no? Alfa no puede ser 0, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, en general. Todas las formas n pi. ¿Sí? ¿Alguna pregunta antes de pasar a la siguiente diapositiva? Listo, entonces, si no hay preguntas, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Ya? Bien, entonces continuamos. Borro aquí. Luego vemos las identidades, ¿no? Identidades pitagóricas. Empezamos por la más conocida, como dije. Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Y nota que ahí no hay restricción, ¿no? Alfa es aquello que se cumple para cualquier ángulo alfa. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Es la identidad más conocida, ¿no? También 1 más tangente cuadrado es igual a secante cuadrado, ¿no? Ahí está la identidad pitagórica. Solamente es eso. Esta es su restricción, ¿no? Alfa no puede tomar los valores, ¿no? De 2n más 1 por pi medio, ¿no? Y el siguiente, 1 más cotangente cuadrado igual a cosecante cuadrado, ¿no? Igual, esa es la identidad. Aquí empieza, aquí acaba nada más. Y esta es la restricción. Ojo, alfa tiene que ser diferente de las formas n pi. ¿Sí? Esas son las identidades pitagóricas. Ahora, para terminar esta primera parte, vemos las identidades auxiliares, que son resultado de las identidades fundamentales. Al aplicarle alguna propiedad algebraica, esas identidades fundamentales se convierten en estas identidades que voy a mostrar, ¿no? Por ejemplo, seno a la cuarta más coseno a la cuarta. Eso es 1 menos 2 seno cuadrado por coseno cuadrado. Seno a la sexta más coseno a la sexta. Eso es 1 menos 3 seno cuadrado por coseno cuadrado. ¿Sí? Tangente más cotangente es secante por cosecante. ¿Sí? Esta identidad tiene una restricción. Alfa tiene que ser diferente de la forma n pi medios. Otra identidad auxiliar, secante cuadrado más cosecante cuadrado es igual a secante cuadrado por cosecante cuadrado. Como dice ahí. También la misma restricción tiene alfa diferente de las formas n pi medios. Hay una identidad auxiliar más, dice, para tres términos, ¿no? Mira, 1 más seno más coseno al cuadrado, ese es igual a, cuando, le estoy tomando todo con masa, por si acaso. 1 más seno más coseno todo al cuadrado es igual a 2 veces 1 más seno por 1 más coseno. ¿Sí? Y si fuera con menos, 1 menos seno al cuadrado, todo eso al cuadrado, sería 2 veces 1 menos coseno por 1 menos seno por 1 menos coseno. ¿Sí? Sería entonces el resultado.
Antes de pasar ya al grupo de fórmulas de ángulo compuesto, mencionar, ¿no?, de que las identidades, aparte de estas identidades que estamos mencionando auxiliares, cada vez que uno despeja o escribe de otra manera una identidad fundamental, se puede decir que aparece una identidad auxiliar, ¿no? Por ejemplo, de aquí, el coseno cuadrado, si lo mando ya a restar, tendríamos que seno cuadrado es igual a 1 menos coseno cuadrado, ¿no? ¿Sí? O si el seno cuadrado pasaría a restar, tendríamos que coseno cuadrado es igual a 1 menos seno cuadrado. ¿Sí? Lo mismo ocurriría en el caso de esta identidad que está aquí, ¿no? Que, por ejemplo, si el 1 pasaría a restar, diríamos que tangente cuadrado es igual a secante cuadrado menos 1. O en cambio, en vez de pasar el 1 al otro lado a restar, que el tangente cuadrado pasaría a restar. ¿Sí? Entonces tendría, si tangente cuadrado pasaría a restar, tendrías que 1 es igual a secante cuadrado menos tangente cuadrado. Repito, eso pasaría a restar. Secante cuadrado menos tangente cuadrado es igual a 1. ¿Ya? Listo. Por último, ¿no?, este caso que está aquí, lo mismo, ¿no? En este caso, ¿no?, si el 1 pasaría a restar, tendríamos que tangente cuadrado es igual a cosecante cuadrado menos 1. ¿Sí? Si el 1 pasaría a restar. Entonces, más bien el 1 queda y el cotangente cuadrado pasaría a restar, tendrías que 1 es igual a cosecante cuadrado menos cotangente cuadrado. ¿Sí? Y por agregar una identidad más auxiliar a toda esta parte, que es muy conocido, aparte de las identidades auxiliares que tenemos aquí, es un resultado que voy a mostrar aquí, ¿no?, que sale justamente de estos dos resultados, de esto y esto. Dice que si yo tengo secante más tangente, si yo tengo secante más tangente igual a un número, ¿sí? Tenemos secante más tangente. Ya tenemos secante menos tangente. Es inmediato. Si secante más tangente es igual a un número, ya tenemos secante menos tangente. Secante menos tangente es igual a el recíproco de n, o sea, 1 sobre n. Y lo mismo ocurre para el caso de la cosecante. Si tenemos cosecante, perdón, si tenemos cosecante más cotangente, ¿sí?, igual a un número, puede ser una fracción también, ¿no? Entonces ya tenemos cosecante menos cotangente. Sería 1 sobre n. ¿Sí? El recíproco. ¿Está bien? Listo. Claro, en ambos casos, n y m no pueden ser 0, ¿no? Porque si n fuera 0, por ejemplo, acá tendría 1 sobre 0. No es posible, ¿no? Entonces, hay que tener claro de que tanto n como m son diferentes de 0. ¿Sí? Listo. Entonces, ahora sí, pasamos a la segunda parte de la teoría cuando vemos los ángulos compuestos, ¿sí? Guarden, guarden. Listo. Entonces, voy a borrar aquí. 3, 2, 1.
Borro. Bien, entonces, se llama ángulo compuesto a cualquier ángulo que es expresado como la suma o la diferencia de otros dos ángulos. Puede ser hasta de más ángulos, ¿no? Pero básicamente esta teoría se plantea para la suma como la diferencia de dos ángulos. Listo, entonces, si yo tengo seno de la suma, ¿sí? El seno de la suma no es que el seno se distribuya entre alfa y beta, no es así, tiene su propio desarrollo. Seno de la suma es seno de alfa por coseno de beta más seno de beta por coseno de alfa. O sea, intercalan, ¿no? Primero, en la primera expresión aparece seno de alfa multiplicado por el coseno de beta más, porque la expresión es el seno de la suma, más, y luego viene, ahora el beta es el que lleva el seno de beta multiplicado por el coseno de alfa. Ahora alfa es el que lleva el coseno, ¿sí? Este es seno de la suma. Ahora, en el caso de coseno de la suma, coseno de alfa más beta, eso es producto de cosenos, coseno de alfa por coseno de beta, menos, fíjate, ¿no? Coseno de la suma es menos producto de senos. ¿Sí? Entonces dice, coseno de alfa más beta es igual a coseno de alfa por coseno de beta, menos seno de alfa por seno de beta. ¿Sí? Listo. Y la tercera fórmula dice tangente de la suma, tangente de alfa más beta, esto es igual a tangente de alfa más tangente de beta, fíjate ahí, dividido entre 1 menos tangente de alfa por tangente de beta, ¿no? Dividido entre 1 menos tangente de alfa por tangente de beta. Esta última fórmula tiene una restricción. Como es una tangente, ahí acaba la fórmula. Esta es su restricción. Que el producto de tangentes de alfa y de beta tiene que ser diferente de 1. ¿Sí? Tiene que ser diferente de 1. ¿Sí? Listo, entonces voy a borrar aquí. Entonces vamos con las razones trigonométricas de la diferencia. Bueno, antes de mencionar eso, de repente por ahí preguntarán, profesor, ¿y qué pasa con la cotangente, con la secante y la cosecante de la suma? Bueno, si queremos hallar cotangente de la suma, es simplemente hallar la tangente de la suma, ¿no? Porque recuerda que la cotangente es 1 sobre tangente, ¿no? Entonces hallamos la tangente de la suma, lo colocamos al revés y ya tenemos la cotangente, ¿no? Si queremos hallar secante de la suma, recuerda que la secante es la recíproca del coseno, ¿sí? Que secante de la suma es igual a 1 sobre coseno de la suma. Y cosecante de la suma, recuerda que es la recíproca del seno. ¿Sí? Es la recíproca del seno. Listo. Digamos entonces. Para las razones trigonométricas de la diferencia de dos ángulos. Seno de alfa menos beta, esto va a ser igual a seno de alfa por coseno de beta menos seno de beta por coseno de alfa. Si notas, el seno de la suma con seno de la diferencia solamente es cambiar más por menos, nada más, ¿no? Seno de alfa menos beta es seno de alfa por coseno de beta menos
seno de beta por coseno de alfa. Ahora, coseno de la diferencia, fíjate. ¿Sí? Coseno de la diferencia es producto de cosenos, coseno de alfa por coseno de beta, más producto de senos. Repito, coseno de la diferencia, alfa menos beta, esto es producto de cosenos, coseno de alfa por coseno de beta, más producto de senos. Ese es el desarrollo. Y por último, tangente de la diferencia, tangente de alfa menos beta, esta va a ser igual a tangente de alfa menos tangente de beta, dividido entre 1 más tangente de alfa por tangente de beta. Ahí está la fórmula de la tangente de la diferencia, ahí está. Aquí acaba, tiene su restricción, dice que tangente de alfa por tangente de beta tiene que ser diferente de menos 1. ¿Sí? Esta es la única restricción. Sí, y lo mismo, ¿no? El caso que quisiera hallar cotangente, por ejemplo, de la diferencia, ¿no? Ya, pues cotangente es la recíproca de la tangente, ¿no? Entonces, si quiero hallar cotangente de la diferencia, hallo la tangente y lo coloco al revés, ¿no? Tangente de la diferencia. O quiero hallar secante de la diferencia, que es la recíproca del coseno. ¿Sí? Y cosecante, ¿no? De la diferencia, que es la recíproca del seno. ¿Sí? Y bien, ahí estaría completa entonces, ¿no? Dadas razones trigonométricas, tanto de la suma como de la diferencia. ¿Listo? Entonces voy a borrar aquí, voy a borrar. Borro aquí esto en 3, 2, 1. Listo. Y mencionando ahí algunas identidades auxiliares, ¿no? Por ejemplo, aquí está apareciendo una fórmula para hallar tanto la cotangente de la suma como de la diferencia. Aunque como dije, este es opcional, ¿no? Porque ya dijimos en teoría positiva que podíamos hallar la cotangente como la recíproca de la tangente. Entonces, esto es opcional, ¿no? Particularmente no la utilizo, siempre trabajo con la tangente, ¿no? Sigamos. Entonces, también tenemos esto, ¿no? Que seno de la suma, fíjate, ¿ah? Por seno de la diferencia, seno de la suma por seno de la diferencia, este es igual al seno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de beta, ¿no? Este es igual al seno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de beta, ¿no? Y también coseno de la suma, coseno de alfa más beta por coseno de alfa menos beta, este es igual a coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de beta. Yo recuerdo la forma de recordar estas dos fórmulas que estoy mencionando era que en el caso de la segunda fórmula que está aquí, todos son senos, ¿sí? ¿Te das cuenta? El seno de la suma por seno de la diferencia es igual a seno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de beta. En cambio, en la segunda fórmula dice coseno de la suma por coseno de la diferencia. Esto va a ser igual a coseno cuadrado de alfa menos, y ahí no dice coseno, no dice seno. ¿Sí? Entonces cuidado con eso, ¿no? Cuidado con utilizar estas identidades auxiliares, ¿no?
también, ¿no? Ya sea tangente de la suma, suma de tangentes o diferencia de tangentes, esto se puede, ¿no?, expresar como seno de la suma dividido entre producto de cosenos o seno de la diferencia dividido entre producto de cosenos. ¿Sí? Entonces vamos a terminar esto con un ejemplo sencillo, ¿no? Donde aparece seno de 16 grados, dice, seno de 16 grados, que el triángulo es conocido, pero supongamos que no recuerda el seno de 16. Pero entonces lo puedo expresar, ¿no?, como la diferencia de estos dos ángulos, ¿no? ¿Sí? Seno de 16 como diferencia de 53 menos 37. ¿Sí? Entonces, este es un ángulo compuesto, 53 menos 37. Desarrollamos el ángulo compuesto, sería seno de 53 por coseno de 37 menos coseno de 53 por seno de 37. ¿No? Se ha desarrollado. Reemplazamos, seno de 53 es 4 quintos, coseno de 37 es 4 quintos también, seno de 53 es 3 quintos, y seno de 37 es 3 quintos. Acá es 16 sobre 25. ¿Sí? Así nos queda, ¿no? Y como somos homogéneos, restas arriba. 16 menos 9 es 7. 7 sobre 25. Listo. Entonces vamos con los problemas, ¿no? Ahora sí, vamos con los problemas. Ya, ahí está el problema. Dice, en la figura se muestra una torre de asedio del ejército romano. Una torre de ataque, ¿no? O sea, el ejército iba atrás, la torre iba adelante recibiendo todo, ¿no? Flechas, todo lo que podía caer, ¿no? Piedras, palos, todo. Es una torre del ejército romano, ¿no? Entonces dice, si el diámetro de sus ruedas, o sea, las ruedas con las que se desplaza la torre, el diámetro de las ruedas, mide 2.4 metros diámetro, hay la altura mínima de la torre, de dicha torre, con respecto al suelo. Ahora, en el gráfico hay varias medidas. Por ejemplo, el techo que forma ahí la torre, que su techito que tiene arriba, mide 1.4 metros. No tengo esta altura, pero sí tengo esta parte que dice que es como ¿no? Algo que se está sosteniendo aquí con un cable, forma un ángulo teta y esto mide 12 metros. Ahora, todo esto mide 30 metros. Y aquí, apartar igualito, ¿no? Acá se forma un ángulo nuevamente teta y esto mide 3 metros. ¿Sí? Listo. Entonces las claves, vamos a ver, dice, ¿cuál sería la altura mínima, ¿no?, que debe cumplir esta torre? Sea h metros la altura de la torre. Entonces, mira, como mencionamos, ¿no?, esta longitud no la teníamos, pero ahora sí la tenemos. ¿Por qué? Porque en el triángulo que está aquí, si tengo el ángulo agudo θ y tengo el cateto adyacente, puedo hallar el cateto opuesto. Si el cateto adyacente es 12, el cateto opuesto es 12 tangente de θ. Fíjate, esto que está aquí es esto. ¿Ya? Entonces ya tienes esta parte, esto mide 1.4 metros, esto mide 30 metros, y ahora aquí tienes que el cateto opuesto de este ángulo θ mide 3 metros. Si te mide 3 metros, esto mide 3 cotangente de θ metros.
Nuevamente pedí el triángulo rectángulo. Ahora, como el diámetro es todo, o sea, es 2.4 metros, entonces el radio sería 1.2, ¿no? Metros, ¿no? Entonces, hasta aquí serían. Ujú. Entonces, midamos, ¿no? Midamos todo eso. Esto que mide 12 tangente, más 30, más 3 cotangente, más esto que es 1.2 y 1.4. ¿Sí? La altura h, mira, sería, acá está apareciendo el 12 tangente de teta, el 3 cotangente, y esta cantidad que está aquí, que es la suma, ¿no? Que es 30, ¿no? Más 1.4, más 1.2. ¿Sí? Nos sale 32.6. ¿Ya? Entonces ya tenemos h, pero el detalle es esto, ¿no? No sabemos quién es teta. Por lo tanto no sabemos cuánto mide esto. Lo único que sabemos es que es h depende de todo esto, que es 12 tangente de teta más 3 cotangente de teta. Y recuerda que tangente y cotangente son recíprocos, ¿no? Ya, entonces mira, teta es un ángulo agudo, ¿sí? ¿Sí? Teta es un ángulo agudo. Eso quiere decir, mira, eso quiere decir que estos datos que están aquí, y 3 cotangente de teta es mayor que 0, ¿sí? Claro, si es agudo, entonces las razones trigonométricas son positivas. Entonces ambos términos que están aquí son positivos. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque lo que voy a utilizar para poder controlar esta expresión, quiero saber su mínimo valor, es utilizando un poco de aritmética. Imagínate que todo esto fuera un número A, ¿no? Y todo esto fuera un número B. En aritmética hay una propiedad que dice esto. A más B es igual a raíz cuadrada de 2. Repito, A más B es mayor o igual que 2 veces raíz cuadrada de A por B. Y eso es lo que voy a aplicar aquí, ¿no? Esto es lo que voy a aplicar. Este que sería mi A más B, estos dos términos, que son positivos, van a ser mayores o iguales que 2 veces, ¿no? Raíz de A por B. Ahí está. Aquí está A más B, ¿no? ¿Lo notan? Aquí está A más B, ¿no? ¿Sí? Entonces, este que está más B va a ser mayor o igual que ¿quién? Que 2 veces la raíz cuadrada de un producto de ahí. ¿Sí? Entonces, como hemos utilizado esta propiedad, lo es conveniente, justamente ¿por qué? Porque ahora, como aquí están apareciendo multiplicando A y B, a multiplicar juntas tangente y cotangente, ¿y eso qué te da? 1. ¿Sí? 12 por 3 es 36, y acá tendrías raíz de 36, que sería 6, ¿no? Entonces 6 por 2 sería 12. ¿Qué quiere decir entonces que 12 tangente de teta más 3 cotangente de teta es mayor o igual que 12? Entonces ya aquí a ambos le sumamos a ambos lados, le sumamos 32.6, que decimos, ¿no? Más 32.6 a todo. ¿Sí? Y ahí sale, ¿no? ¿Se dan cuenta? Si le has sumado 32.6, aquí también 32.6, te va a salir 44.6. Y esto es la altura, ¿no?
Entonces, lo que me está diciendo es que la altura es mayor o igual que 44.6. Es mayor, ¿eh? Puede tomar valores mayores, pero es igual a 44.6. O sea, dos posibilidades. De esas dos posibilidades, el mínimo valor sería 44.6. ¿Sí? Un ratito. Estoy dictando así de corrido y voy a tomar un poco de agua. Bien, listo. Continuamos. Borro. Borro en 3, 2, 1. Esta propiedad que mencioné es de la relación entre la media aritmética y la media geométrica, ¿no? Y eso esa propiedad es muy importante porque nos sirve para poder, para estos problemas donde piden máximo o mínimo, poder colocar una desigualdad. ¿Cómo pasar de un problema donde tienes medidas, es decir, longitudes, como lo que estamos viendo en este problema, algo que es igual, cómo pasar algo que es igual, pasar algo que está con desigualdad, ¿no? Mayor, menor, mayor, igual, a menor, igual. Anterior. Entonces, esta propiedad es de mucha utilidad. Problema 2. Problema 2. Hay una corrección, acá tiene que ser más, ¿ya? Nos piden simplificar la expresión. Copiamos de nuevo, ¿ya? Tiene que ser más. ¿Ya? Y ahora buscamos la forma de poder escribirlo de manera más corta, ¿no? Está muy extendido. Entonces aquí dice que la sugerencia es que reemplacemos este 2 que está aquí, lo reemplacemos por 2, en vez de 2 colocamos 2 tangente de x por cotangente de x. A ver, a toda esta expresión vamos a llamarle f1 y aquí f2, ¿ya? Entonces vamos a hacerlo aquí. ¿Quién es f1? F1 es raíz cuadrada de todo esto, ¿no? Tangente cuadrado de x más cotangente al cuadrado de x, ¿está bien? Hasta ahí todo bien, ¿no? Menos 2, ¿no? Pero en vez de escribir, como dije, en vez de escribir 2, vamos a escribir todo esto. 2 tangente de x por cotangente de x. ¿Y a ver por qué? Porque si te fijas bien, este es un binomio, ¿no? Primero al cuadrado, segundo al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo. Todo esto es un binomio. Es el binomio, todo esto es tangente menos cotangente al cuadrado. ¿Sí? Y muy similar va a ocurrir en el otro, ¿no? Le vas a agregar más 2, pero en vez de colocarle 2, colocas 2 tangente por cotangente, y tendrías ahí el binomio de la suma. Aquí te salió el binomio de la diferencia. En el otro caso, te va a salir el binomio de la suma. Ahí está, mira. Acá nos ha salido de la diferencia, que es F1, mira, ahí está. Y F2, como se parecen, mira, solamente como es cuadrado, sería binomio cuadrado. Entonces, cuando se encuentre la raíz con el cuadrado, ¿qué ocurre? Se elimina, ¿no? Pero aparece el valor absoluto. Porque tú no sabes qué signo tiene esta expresión. No sabes qué signo tiene. Ya, pero ahorita vamos a averiguar. Sabiendo qué signo tiene, podemos liberarlo de las barritas de valor absoluto. Entonces, ahorita voy a escribir algo para que no tenga. ¿Qué está pasando? El problema está diciendo que 2x
Dice que es mayor que pi medios, que es 90, pero menor que pi. ¿Sí? Menor que pi. Es el dato. ¿Qué tal si dividimos todo entre 2? Porque acá dice x, no dice 2x. Si dividimos entre 2, acá diría pi cuartos. Entre 2 me quedaría x. Y acá me quedaría pi medio. ¿Sí? O sea, el ángulo x está entre 45 y 90. ¿No? O sea, todos los ángulos que están en ese intervalo cumplen con esta expresión que está. Pero hay que liberarlo de las barritas. Entonces, para liberarlo de las barritas, vamos a una forma para averiguar el signo, es así. Buscar un valor que esté entre 45 y 90, que sea conocido. A ver. ¿Qué dice? 75. 75, algo más fácil incluso, notable, 60. 60. Entonces, si tomo 60, acá tendría tangente 60, bueno, acá tendría tangente 60 que es raíz de 3, y acá tendría cotangente 60, que es 1 sobre raíz de 3. ¿No? Entonces ahí notamos de que esta resta va a ser positiva, ¿no? Porque raíz de 3 es más grande que 1 sobre raíz de 3. ¿No? Este es más grande que esto. Entonces todo esto te va a salir positivo. Y aquí más todavía, ¿no? Porque acá están sumando, ¿no? Acá te vas a sumar raíz de 3 más 1 sobre raíz de 3. ¿Sí? Entonces esto también es como el ángulo está entre 45 y 90, la tangente y la cotangente son positivas, la suma recontra positiva. Entonces cuando le quitamos las barritas, nos va a quedar así. ¿Sí? Nos va a quedar de esta manera. Justamente dice, ¿no? ¿Por qué? Porque x está entre pi cuartos y pi medios, ¿no? Y ahora, si el menos entra aquí, acá tengo tangente de x y acá tengo menos tangente de x. Se van a cancelar. Y me va a quedar menos cotangente de x menos cotangente de x. Y eso es menos 2 cotangente de x. ¿Sí? Ahí está, ¿no? 12. Listo, voy a borrar entonces para pasar al problema número 3. Listo, borro. 3, 2, 1. A ver, dice una bodega Vinos Dulces Perú. Inicialmente había 1800 barriles de vino. ¿Sí? Entonces llegó Navidad, se acabaron los vinos. Se venden 126 multiplicado por toda esta expresión. Secante cuadrado más cosecante cuadrado más 2 tercios en barriles. ¿No? El número de barriles. Esto es lo que se vende en barriles. Donde X es un ángulo agudo, la medida de un ángulo agudo. Y además hay un dato. Voy a escribir la parte, porque ahí está metido el dato para escribir la parte. El dato dice así, que 2 coseno de X es igual a seno de 810 más 2 seno de X. ¿Sí? Entonces, yo creo que tenemos que empezar con el dato, porque lo que nos piden, el problema nos pide ya la cantidad de barriles de vino sobrantes. Si se vendió esta cantidad de barriles, le restamos solamente de 1800 y nos va a quedar los vinos restantes, ¿no? Entonces, para poder hallar la cantidad de vinos que se vendió, hay que hallar quién es esto, secante cuadrado más secante cuadrado. Entonces nosotros tenemos este dato, fíjate, ¿no? Entonces, 720 más 90 me da 810. Lo separamos así, ¿para qué? Porque aquí hay dos vueltas. ¿Qué dice la teoría del método de reducción? Esta parte se va.
y nos va a quedar seno de 90. ¿Cuánto es seno de 90? Es 1. Entonces, este 2 más 2, ¿no? Seno de x, va a pasar acá a este lado a restar. ¿Sí? Entonces, esto va a pasar, a ver, lo voy a escribir acá al costado. A ver, no, si no sale. Decía que esto va a pasar allá, tendría entonces 2 coseno de x menos 2 seno de x igual a seno de 90, que es 1. ¿Sí? Y ahora el 2 que está aquí, factorizas y lo mandas a dividir, y te queda esto. Inmediatamente, esta expresión coseno menos seno igual a 1/2, lo elevas al cuadrado. ¿Sí? Y entonces, como acá se ha elevado al cuadrado, de aquí a aquí se ha elevado al cuadrado, vamos a mencionarlo. Al cuadrado. Desarrollamos aquí el binomio, ¿no? Aunque aquí creo que la respuesta va a aparecer ahí de Brecton, ¿no? Pero vamos a explicar por qué, ¿no? Entonces acá tengo, ¿no? Coseno de x menos seno de x al cuadrado igual a 1/4. ¿Ya? Entonces elevo al cuadrado, esto sería coseno cuadrado más seno cuadrado menos 2 coseno por seno igual a 1/4. Pero este es 1. Entonces más bien esto que está en negativo, que pasa mejor al otro lado positivo, y este 1/4 que pasa acá a restar. Entonces vamos a tener 1 menos 1/4 igual a 2 coseno. ¿Sí? Entonces aquí 1 menos 1/4 es 3/4. El coseno pasa a multiplicar el denominador y nos queda 3/8. ¿Sí? Así nos queda. Y si coseno por seno me da 3/8, secante por cosecante nos da 8/3. ¿Se entiende, no? Porque aquí se invierte, 3/8 se invierte, queda 8/3. Y aquí tú inviertes todo eso, ¿no? Si inviertes todo eso sería 1 sobre coseno de x por seno de x, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué es 1 sobre coseno? Secante. ¿Y qué es 1 sobre seno? Cosecante. ¿Sí? Ya salió, ¿no? Aquí está. Entonces lo que vamos a hacer primero es, ahora, bueno, ya hemos hecho bastante en realidad. Ahora hay que darle esta forma, ¿no? Primero le veríamos al cuadrado, ¿no? Si le damos al cuadrado aquí esto, claro. Mira, aquí hay un pasito que no está apareciendo. Si aquí le damos al cuadrado, este al cuadrado sería secante cuadrado por cosecante cuadrado igual a 64 sobre 9. ¿Sí? Así nos sale, ¿no? Pero esta es identidad. Esta es identidad auxiliar. Secante cuadrado por cosecante cuadrado es secante cuadrado más cosecante cuadrado. Entonces, todo esto va a ser igual a 64 sobre 9. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí es esta parte del problema, ¿no? O sea, si este 64 novenos lo coloco aquí, ya salió, ¿no? Más 2/3 por 126 ya salió, ¿no? Acá lo está construyendo, ¿no? Tienes esto, le he sumado 2/3 en ambos lados. Entonces, uh-huh. Al sumarle a cada lado más 2/3, ¿sí? Nos sale esto. Que todo esto es igual a 70 sobre 9. Si reemplazamos aquí 70 sobre 9, nos sale siempre. ¿No? La cantidad de barriles es, ¿no?
se vende, ¿no? Esta cantidad, ¿no? 126 y toda esta expresión. Pero toda esta expresión es 70 sobre 9. A ver, entonces sería, si no me equivoco, 126, ¿no? Por 70 sobre 9. ¿Está bien? Entonces, ahí al simplificar, ¿no? Al simplificar, ahí sería novena de 126, ¿es cuánto? Es 14, ¿no? ¿Sí? Y 14 por 70 nos da 980. Entonces la cantidad de barriles sobrantes va a ser 1800 menos 980 y eso nos da 820. 820 barriles. ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces, voy a continuar. Borro aquí. 3, 2, 1. Bien. Dice ahí, problema 4, ¿no? Simplifique la expresión. ¿Ya? Fíjate. Simplifica la expresión. Esa es la expresión. Mira nuevamente. Ya. Yo le voy a mostrar mi versión. ¿Eh? Mi versión de factorización yo creo que es mejor que la que ahorita van a plantear. La que van a plantear también es igual, ¿no? Es la que plantea que, el que dice el PPT. Que nosotros somos un montón de profesores. Entonces yo creo, mi opinión, ¿no? No soy dueño de la verdad tampoco. Yo lo considero mi procedimiento un poquito más rápido. ¿Ya? Y vamos a hacerlo aquí, de este lado. De ahí ustedes ven y tendrán hasta dos opciones para poder ver la solución. Solamente voy a trabajar aquí con esta expresión. Vamos a llamarle esta expresión I. ¿Ya? Entonces I es 1 menos secante cuadrado de teta por 1 menos cosecante. Todo esto dividido entre quién. Entre esta expresión. Pero mira lo que voy a hacer. Esta tangente cuadrado lo voy a escribir como seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Como tangente seno entre coseno, si luego el cuadrado va a ser lo mismo. ¿Sí? Sobre coseno cuadrado. Y todo esto menos seno cuadrado. Aquí dice cotangente. También vamos a convertir a seno y coseno. Coseno cuadrado sobre seno cuadrado. Menos coseno cuadrado. ¿Sí? Entonces, ahora, en el siguiente paso, ¿qué va a ocurrir? Ya, a ver, vamos a ver. Yo voy a cambiarle de orden esta expresión.
¿Ya? Voy a escribirlo así. ¿Ya? O sea, factorizar el signo menos. Cambia de orden. Y acá también hice lo mismo. Cosecante cuadrado. Ya, así. ¿Sí? Cambié de orden el numerador. Y ahí te voy a decir por qué. Aquí, mira, factoriza seno cuadrado. Si factoriza seno cuadrado, ¿qué te queda? Te va a quedar 1 sobre coseno cuadrado. Menos, si factoriza seno cuadrado, te queda 1. Y a ver, aquí factoriza coseno cuadrado también. ¿Sí? Y acá, como hemos factorizado coseno cuadrado, acá no va a quedar. Como he factorizado esto, me va a quedar 1 sobre seno cuadrado. Menos, si factorizado esto, me queda 1. ¿Ya? Y miren, ¿ya se dieron cuenta ya? ¿Qué es 1 sobre coseno cuadrado? ¿Qué es 1 sobre seno cuadrado? Acá no vamos a enterar, ¿no? Este menos por menos me va a dar más, porque está multiplicando esto. Entonces solamente ya al menos puedo anularlo y me va a quedar así. Secante cuadrado. ¿Sí? Y aquí me va a quedar cosecante cuadrado. ¿Ya? Y en el denominador, como he factorizado seno cuadrado, mira. Y coseno cuadrado también lo voy a juntar, lo voy a colocar juntitos a los dos. ¿Qué es esto? ¿Qué es 1 sobre coseno cuadrado? Secante cuadrado. ¿Sí? Y aquí faltaría, ya, me olvidé de esta parte. 1 sobre seno cuadrado es cosecante cuadrado. ¿Ya? Entonces notan que ahí ya, notan, ¿no? Que esta cosecante cuadrada menos 1 se va con esto. Y que esta expresión que está aquí se va con esto. O sea, en el numerador no me queda nada, solamente 1. ¿Sí? Y acá me va a quedar abajo en el denominador, me va a quedar seno cuadrado por coseno al cuadrado. Y 1 sobre seno cuadrado, 1 sobre seno cuadrado, ¿qué es? Es cosecante cuadrado. Y 1 sobre coseno cuadrado. ¿Sí? Y 1 sobre coseno cuadrado es secante cuadrado. ¿Ya? Entonces mira, mira lo que hacen aquí, ¿ya? Aquí factorizan secante cuadrado. O sea, aquí factorizan de frente tangente cuadrado en el denominador. Aquí también cotangente cuadrado. Y en el numerador factorizan secante cuadrado, ¿no? Que va del denominador al numerador. Entonces, de aquí a este paso, el paso que está de azul, el paso que está de negro, hay varios pasos. No los menciono, pero acá yo lo he descrito, ¿no? Entonces, todo esto al final se va a reducir y me va a quedar esto. Justamente lo que me quedó a mí. Cosecante cuadrado de teta más secante cuadrado. ¿No? Y nosotros sabemos por identidad, ¿no? Auxiliar, que secante cuadrado más cosecante cuadrado es secante cuadrado. ¿Sí? Esto se convierte en esto. Y todo esto menos secante cuadrado. Y estos se van a ir, ¿sí, no? Estos se van a ir. ¿Qué nos queda? Cosecante cuadrado. Cosecante cuadrado de esta que es letra B.
¿Sí? ¿Alguna pregunta? Listo. Listo, borro, pasa al siguiente. Borro esto, 3, 2, 1. Listo. Sigue en recto. Este problema. Y nos piden hallar 3 menos seno de alfa más beta. Ya, esta es una ecuación porque, nota, esto se puede reemplazar. Este es coseno de 60. Coseno de 60 es medio. Se va a ir con el 2. Tangente de 3 pi cuartos también se puede hallar, ¿no? Tangente de 3 pi cuartos es igual a tangente de pi menos pi cuartos, ¿no? Y esto por reducción, como está cayendo en el segundo cuadrante, la tangente en el segundo cuadrante es negativa, ¿no? Por lo tanto, esto nos va a quedar menos tangente de 45, menos tangente de pi cuartos, o sea, menos 1. ¿Ya? Entonces, si nosotros volveríamos a escribir todo el problema, diría así, ¿no? Seno de alfa más raíz cuadrada, ¿no? De esto que es menos 1 menos coseno de beta, esto es igual a, como este es 60, el 2 y el medio se van, me queda 1. ¿Sí? Entonces, mira, para que esto continúe, o sea, porque en realidad no hay ninguna relación entre alfa y beta, no nos dicen nada. Entonces, lo único que nos toca por aquí pensar es que, a ver, para que esta expresión exista, nosotros sabemos, por álgebra sabemos, de que si hay una expresión donde aparece una raíz cuadrada, la raíz cuadrada tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Y además lo que está dentro tiene que ser mayor o igual que 0. Con ese empezamos. ¿Sí? Aquí está justamente, ¿no? Acá decimos, justamente está apareciendo esto. Porque aquí esto lo reemplaza por menos 1. Tangente de 3 pi cuartos es menos 1. Entonces, esto que está aquí es mayor o igual que mayor igual que 0, perdón. Ahora, si esto pasa al otro lado, esto pasaría a positivo, tendría que coseno de beta, ¿no? Es menor o igual que menos 1. Así sería así. Pero el coseno no puede ser menor que 1. Lo único que queda, no es menor que menos 1. Lo único que queda sería que el coseno de beta sea igual a menos 1. ¿Me entienden? El coseno de cualquier ángulo en general está entre menos 1 y 1. Entonces, el coseno no puede, este resultado que está aquí me llega a que coseno de beta es menor o igual que menos 1. Entonces no puede ser menor, la única posibilidad es que sea igual.
Y si coseno de beta es igual a menos 1, tenemos seno de beta. ¿Sí? Entonces, beta, podemos, un ratito, perdón, ¿qué dicen? Ya, al final hacemos, ya, al final. Acá podemos tomar un ángulo, ¿no? Aquí el problema, yo recuerdo la solución del problema, aquí considera un valor general de beta. Pero no es necesario. Por ejemplo, aquí, coseno de qué ángulo me da menos 1, 180. Listo. Y si este es 180, seno de 180 es 0. Se cumple con los dos casos, ¿no? Beta igual a 180 cumple con los dos casos. Ya. Pero entonces, como sabemos que el coseno es menos 1, esto es menos 1, y esto es menos 1, menos por menos más. O sea, todo esto me va a dar 0. Date cuenta, si reemplazamos, si volvemos a reemplazar esto aquí, en la expresión, todo esto se hace 0. ¿No? Porque tendría así, ¿no? Seno de alfa más raíz cuadrada, ¿no? De esto que es menos 1, menos coseno de beta, que es ¿no? Coseno de beta, ¿no? ¿Sí? Ah, no, pero dije que estaba reemplazando, ¿no? ¿Cuánto coseno de beta? Menos 1. Y esto igual a, como nos salió acá, ¿no? 1. Ya, pues menos más. Menos 1 más 1 me da 0. Todo esto se hace 0. Aquí está, seno de alfa más 0, igual a esto que es 1. ¿Sí? Entonces acá al final nos va a salir que seno de alfa es igual a 1. ¿Y seno de qué ángulo me da 1? Escojan, ¿no? 90. Es muy fácil, ¿no? ¿Y cuánto es coseno de 90? 0. ¿No? Si alfa vale 90, seno de 90 es 1 y coseno de 90 es 0. Entonces con todos esos datos reunidos vamos a reemplazar en el problema. Seno de la suma, que me están pidiendo aquí, seno de alfa más beta, esta es la fórmula, ¿no? Seno de alfa coseno de beta más coseno de alfa por seno de beta. Entonces ahora reemplacemos. Mira, ¿quién es seno de alfa? Seno de alfa, ¿dónde está? Es 1. Y es coseno de beta. Menos 1. Coseno de alfa, ¿dónde está? Aquí está, 0. ¿Sí? ¿Y seno de beta dónde está? Estoy buscando. Ah, acá está, 0. O sea, todo esto se va a hacer 0 y acá me va a quedar menos 1. Entonces, el resultado me va a dar menos 1, ¿no? Entonces, lo que te piden es 3 menos seno de alfa más beta, que te sale menos 1. Entonces, la respuesta te va a dar 4. Problema 5. La respuesta es 4. Ustedes es una zona tranquila. Sí, sí. Entonces, ahorita este, voy a mostrar la anterior diapositiva. La del problema 4, ¿no? A menos que alguien tenga el problema, que haya guardado el problema 4, haya capturado y lo pueda compartir. Porque ahí yo he escrito, ¿no? El problema 4 escrito y si yo muestro la diapositiva no aparece lo que he escrito, ¿no? No sé si alguien pueda compartir el problema 4. Si lo ha capturado y lo puede compartir.
Parece que no hay. Ah, ya está, ahí está. A ver. Ahí está. Gracias, gracias. Se pasaron. Y ahí tienes, mira, para coger, Miguel. Entonces, gracias, gracias. Listo, entonces voy a pasar al problema 6, ¿ya? Exacto, Miguel. Me esperaba menos. Listo, entonces voy a borrar aquí. Borro esto en 3, 2, 1. Guarden también el 5. No vayan a quedarse sin guardar el problema 5. Y listo. Borro aquí. Listo, borro. 3, 2, 1. Definitivamente es la hora del almuerzo, ¿no? Hasta los pajaritos se han ido a almorzar. No se escucha ni un pajarito. Nada. Ni un grillo. Bien, dice el problema 6, dice, la utilidad semanal de una tienda tecnológica, ¿no? Es, la utilidad semanal, repito, de una tienda tecnológica es 3 veces cotangente de alfa menos, sigma, creo que es eso. ¿Sí? Miles de soles. Ya me olvidando los signos. En miles de soles. Ahora dice, si tangente de alfa más beta es igual a 3 y cotangente de beta más, vamos a llamarle sigma por un momento, ¿sí? Es igual a 4 novenos, pregunta o nos piden, ¿no? Hallar la utilidad mensual de dicha tienda. Hallar, ¿no? La utilidad mensual de dicha tienda. Bien. Aquí está el detalle, ¿no? Aquí empieza ya prácticamente con... Lo que pasa es que nosotros tenemos como datos tangente de alfa más beta y cotangente de beta más, ¿no? Y, ¿no? Cosa que incluso lo podemos cambiar por tangente, ¿no? Tenemos más fórmulas de tangente que de cotangente. Entonces, si cotangente de este ángulo es igual a 4 novenos, tangente de ese ángulo es 9 cuartos. ¿Sí? Entonces tengo ambas sus tangentes. Una con alfa y con beta, y otra con beta y con sigma. Entonces, lo que uno tiene que, digamos, darse cuenta es qué relación hay entre alfa más beta, beta más phi, y este ángulo, alfa menos phi. Y ahí pensando, nos damos cuenta de esto. Que si nosotros a alfa más beta le restamos beta más phi, nos sale alfa menos. ¿Sí? Entonces, claro, porque si tú operas aquí, el beta se va, ¿no? Más beta y menos beta se van y te queda alfa menos phi. Entonces, como ya tenemos el ángulo ya, lo que vamos a hacer es aplicarle a ambos lados tangente. Ya, ahí está apareciendo todo el resultado, pero mejor vamos a escribir aquí abajo. Entonces, si le aplicamos a ambos lados tangente, sería así, ¿no? Tangente de corchete alfa más beta. ¿Sí? Y este es igual a tangente de este. ¿Sí? Así nos queda, ¿no? Entonces, si le aplicamos tangente, que nos quedaría tangente de alfa menos phi, ¿qué es esto?
Y esto va a ser igual a tangente de la diferencia. Yo no voy a operar los ángulos, no voy a hallar la tangente de esto, la tangente de esto. Entonces, tangente de la diferencia es tangente del primero menos tangente del segundo, dividido entre 1 más tangente del primero por tangente del segundo. ¿Sí? Listo. Entonces, ahora aquí ya podemos reemplazar. ¿Quién es tangente de alfa más beta? 3 menos. ¿Quién es tangente de beta más phi? Tangente es 9 cuartos. ¿Sí? Y acá abajo tendríamos 1 más 3 por ¿sí? No, por 9 cuartos. Y ese resultado nos sale ¿cuánto? Ahí está, ¿no? 30 sobre 31. ¿Sí? Entonces, como nos sale esto, tangente de alfa menos phi. ¿Sí? Si invertimos esto, nos va a salir cotangente. ¿Sí? Y ahora si el 3 pasa a este lado, tendríamos esto, que es la utilidad semanal. Ya salió, ¿no? Y esto es 31 en miles, ¿no? En miles de soles. ¿Sí? Entonces, si semanal es 31.000 soles, la utilidad mensual sería por 4. Listo. Problema 6 resuelto. ¿Sí? No hay preguntas, ¿no? Para pasar al problema 7. Ah, 7D, ya están resolviendo el problema 7. Voy a borrar aquí. Borro aquí en 3, 2, 1. A ver, dice, Edgar compró una camioneta en 70.000 soles. Y después de un año lo vendió hay una expresión ahí, el precio de venta. Vamos a llamarlo así. Precio de venta. Que es 48, dice. ¿No? Es secante, ¿no? Secante de 80. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está, ¿no? Es el precio de venta, en miles de soles. Pero la pregunta es, ¿cuánto dinero perdió Edgar en dicha venta? Bueno, pero si la ha vendido después de un año, ya lo utilizó bien, ¿no? Entonces, no es una pérdida, pero es una pérdida lógica, digamos, ¿no? ¿Cuánto dinero perdió Edgar en dicha venta? Hay que reducir esto, ¿no? Si veamos cuánto sale todo esto, nos vamos a ver de las 70.000, nos restamos y ya tenemos, ¿no?
Ya, entonces ahí está. Es el valor del precio de venta. Entonces, miren, lo que ha pasado acá, como ha resuelto, es que el seno de 70 lo he expresado como seno de 60 más 10. Ujú. Y coseno de 40 se escrito como 30 más 10. ¿Te das cuenta? Un ángulo notable y 10. Un ángulo notable y 10. ¿Eh? Entonces, desarrollemos, ¿no? En cada caso, en cada binomio, ¿no? Ahí está, ya, ¿no? Seno de la suma que es igual, ¿no? Seno de la suma es igual a seno de 60, que es raíz de 3 sobre 2, ¿no? Por coseno de 10, más seno de coseno de 60, que es un medio, por seno de 10. Y ahora, en el otro caso, igual, ¿no? Esto es coseno de la suma, ¿sí? Coseno de la suma sería coseno de 30, 60. Como es suma, acá sería menos, ¿no? Menos seno de 30, que es un medio, por seno de 10. Ujú. Entonces, el seno, un medio seno de 10, acá hay un medio seno de 10, ambos positivos, ¿no? Y raíz de 3 medios coseno de 10, menos raíz de 3 medios coseno de 10. Estos dos se van a cancelar. Entonces, un medio seno de 10 más un medio seno de 10 me da seno de 10, ¿no? Ahí está. Y ahora, este secante de 80 lo cambiamos por cosecante de 10, ¿no? Secante por cosecante, complementario, ¿no? Y tendrías cosecante de 10 por seno de 10. Y esto nuevamente es una identidad de recíproca, que esto es 1. Ahí está, ¿no? Es la resta, ¿no? 22.000 de la resta de 70 menos 48, ¿no? De todas maneras vamos a colocar. ¿Sí? 70 menos 48. Listo. Listo, entonces voy a borrar ya. Vamos al problema 8. ¿Le han hecho el problema 8? A ver, entonces aquí. Voy a borrar esto en 3, 2, 1. Dice, la figura adjunta representa un terreno rectangular que posee Miguel destinado para la construcción de una casa. Dice, sí, coseno de 19 menos raíz de 3 seno de 19 es igual a 6k seno de 11. Halle el área de dicho terreno. Lo que vemos ahí en la gráfica es que el terreno depende de esa constante k, que también está aquí, en la expresión, ¿no? Aquí el ancho es 6k más 9 metros y el largo es 12k más 11 metros. ¿Sí? Entonces hay que hallar k, ¿no? Vamos a repasar aquí. ¿Ya? Entonces, como en otros problemas a ver, de ángulo compuesto, ¿no?
A ver. A este voy a colocarle 1. A este voy a colocarle raíz de 3. Bueno, este ya está raíz de 3, ¿no? A ver, entonces hay que ir pensando. A ver. Este 1 y este raíz de 3. A ver, este coseno, acá debería ser seno. Ah, ya sé. Dibujo un triángulo rectángulo. Miren. ¿Ya? De un ángulo, que todavía no sé qué ángulo es, cuyos catetos son estos. Su cateto opuesto es 1. Su cateto adyacente es raíz de 3. ¿Sí? Es el triángulo, ¿no? De 30 y 60. Y además se sabe cuánto mide, ¿no? La hipotenusa. 12. Entonces, yo lo que quiero es construir aquí este lado de la igualdad, quiero construir un ángulo compuesto. Entonces, esto que son los catetos del triángulo, tiene que estar dividido entre la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a ver el siguiente paso que sale. Claro. Entonces, mira qué va a pasar. Se va a multiplicar por 2 y se va a dividir entre 2. ¿No? 2 coseno de... ¿Sí? Entonces, cuando he multiplicado y dividido, ¿esto qué es? Esto lo puedo expresar por seno de 30. Y aquí por coseno de 30. ¿No? También podemos formar ángulo compuesto de coseno también, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál es el que ha elegido? Ah, mira. Ha elegido esto, ¿no? Un medio lo colocamos como seno 60 por coseno de 19 menos raíz de 3 sobre 2 como seno de 60 por seno de 19. Y este es igual a 6K por seno de 1. ¿Sí? ¿Y qué es todo esto? ¿Qué es coseno, coseno menos seno, seno? Coseno, coseno menos seno, seno, eso es coseno de la suma. ¿Sí? Esto nos sale, ¿cuánto? 79. ¿No? ¿Ya? Entonces, comparando aquí, miren, seno de 11 y coseno de 79 son complementarios. 79 más 11 me da 90. Eso quiere decir que el coseno que está aquí y el seno, ¿no? Se cancela. El 6 pasa a dividir y te queda 2 entre 6, un tercio. ¿Sí? Si K vale un tercio, mira, si K vale un tercio, entonces reemplazamos, ¿no? En cada lado. K vale un tercio, por 6 sería 2, más 1 es 11. ¿No? ¿Sí? Y acá sería igual, un tercio. Y acá me va a quedar 4 más 11, 15. ¿No? ¿Sí? Entonces, multiplica el largo por el ancho, 15 por 11, y me da 165 metros cuadrados. ¿Sí? Letra D. Letra D. Listo. ¿Cómo voy a borrar? Listo, listo, listo. Voy a borrar. Guarden. No hay preguntas, ¿no? Toca, si no hay preguntas. Listo, entonces voy a borrar en 3, 2, 1. Y listo. Nosotros han preparado los problemas hasta el problema 8, ¿no? Pero todavía nos quedan varios minutos, ¿no?
Primero lo que voy a mostrar son las claves. Y como todavía hay algo de tiempo, podemos hacer, creo que hasta 2 problemas más, ¿eh? Pero de propuestas, ¿no? Para no quedarnos así en el aire. Primero voy a mostrarles las claves. ¿Ya? Les muestro las claves de los problemas que faltan, ¿no? ¿Ya? Guarden, guarden. A ver, por si acaso, en todo caso voy a escribir aquí, ¿no? Sí, está bien. Ya, como todavía nos queda tiempo, vamos a avanzar si es posible, un par de problemas más, ¿ya? Entonces, menciono porque aquí están los problemas, ¿no? A ver, dice así, ¿no? En un partido de fútbol, el número de goles anotados por el equipo A está dado por, y hay una expresión ahí, y el número de goles anotados por el equipo B está dado por, hay una expresión ahí, ¿no? Donde X dice es la medida de un ángulo agudo, X es la medida de un ángulo agudo que está entre 45 y 90. Ujú. Pregunta, ¿cuánto fue el marcador final del equipo ganador, respecto al perdedor? Estoy viendo ahí un H ahí, parece que están hablando en otro idioma. El ganador, ¿no? A ver, primero vayamos a ver el caso del equipo A, ¿no? Los goles anotados. ¿Ya? Esta es la expresión, aquí acaba, aquí ya he hecho unos cambios, ¿no? Por ejemplo, esta expresión que está aquí, miren, 1 sobre 1 más seno cuadrado, y aquí hay seno cuadrado sobre seno cuadrado más 1. Son lo mismo, son homogéneos. Y ahora aquí, ambos denominadores son iguales. 1 más coseno cuadrado, aquí también 1 más coseno cuadrado. Y si juntamos como homogéneos, arriba tendríamos 1 más coseno cuadrado sobre 1 más coseno cuadrado. 1 más coseno cuadrado, 1 más coseno cuadrado. Entonces, se van a cancelar, me va a quedar 1, se va a cancelar, me va a quedar 1, y 1 más 1 es 2. ¿Sí? Y ahora en el caso de B, ahí también se está reduciendo. Creo que B es un poco más laborioso, ¿no? Aquí tenemos cosecante de X medios. Y ahora, esta expresión que dice 1 menos cotangente cuadrado sobre cosecante, se le ha agregado al costado, ¿no? Cosecante al cubo de X sobre 1 menos cotangente cuadrado, porque lo que ha ocurrido es que ha entrado a operar. Esta ha entrado a operar a cada uno de ellos. Aquí y aquí. Entonces, todo esto multiplicado por esto, ahí sale todo junto. Y todo esto multiplicado por esto va a ser igual. ¿Sí? Entonces, aquí, primero una de las cosecantes se van, ¿no? Y me va a quedar cosecante cuadrado, ¿no? Aquí también, 1 menos cotangente cuadrado también se va a cancelar. Y me va a quedar solamente cosecante al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Y aquí, que es la operación de esto con esto, me queda 1 menos cotangente al cuadrado sobre cosecante cuadrado.
¿sí? Y aquí, supuestamente aquí la raíz del cuadrado se elimina, ¿no? Como x está entre 45 y 90, el ángulo es agudo, ¿no? Quiere decir entonces que aquí las razones trigonométricas son positivas, ¿ya? Y esto que está entre 45 y 90, esto también es positivo. Bueno, acá está colocando en valor absoluto, ¿no? Pero ahorita voy a explicar por qué es positivo. Entonces, esto me queda cosecante de x medios, y como todo esto se eliminó, me queda solamente cosecante cuadrado y raíz, ¿no? Se eliminan y me queda valor absoluto, ¿no? Y aquí también, ¿no? Como tenemos esto, el cuadrado y esto se va, y me queda 1 menos cotangente cuadrado. ¿Sí? Entonces, aquí están. Aquí están todos. Esta cosecante se va a eliminar. ¿Sí? Entonces creo que, bueno, aquí está cancelando eso, pero hay que eliminar, aquí está, justamente, ¿no? Lo que estaba mencionando, ¿no? Y este es positivo. Yo había dado por hecho que era positivo porque como el ángulo está entre 45 y 90, entonces su cotangente va a ser menor que 1. Podemos poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, podemos poner que x sea 60. ¿Cuánto es cotangente de 60? ¿Mm? Cotangente de 60 es 1 sobre raíz de 3, ¿no? Entonces, al cuadrado sería 1/3. Entonces acá tendría 1 menos 1/3, que es positivo, ¿no? Eso es lo que está tratando de explicar aquí abajo, ¿no? Entonces, y este es positivo. Entonces, al liberar la barrita, acá me queda solamente cosecante cuadrado más, esto se elimina y me queda 1 menos cotangente cuadrado en positivo. ¿Sí? Y aquí está en la expresión, ¿no? La expresión B, ¿no? Si colocas homogéneo sería esto, cosecante cuadrado es 1 más cotangente cuadrado, y esto que es 1 menos cotangente cuadrado. Esto se va, y te queda 1 más 1, 2, entre 2, 1. ¿Sí? Entonces, en el primer caso, el equipo de fútbol A metió 2 goles, ¿no? El equipo de fútbol B metió 1 gol, ¿no? Entonces, ¿cuánto fue el marcador final del equipo ganador, ¿no? Respecto al perdedor? Sería de 2-1 detrás, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta ahí? Cuando aparece valor absoluto es cuando no se sabe todavía, no se está considerando todavía en qué cuadrante está. No se sabe el signo. Por eso que aquí aparece valor absoluto aquí y aquí. Entonces la raíz se fue y te quedó esto en valor absoluto. Pero, como dije, ¿no? Yo había colocado mi dato más arriba, donde dice que x está entre 45 y 90. Entonces, si x está entre 45 y 90, su cotangente, ¿no? Va a estar entre cotangente de pi cuartos y cotangente de 90. ¿No? Que esto es 0 y esto es 1. ¿Sí? Listo. Pasa al siguiente y sería el último, ¿ya? Voy a borrar aquí. Borro esto en 3, 2, 1.
Y el problema 2, mire, es que me piden hallar el valor mínimo de esta expresión, ¿sí? Y fíjate, ¿no? Menos de seno cuadrado y coseno cuadrado, ¿no? Ya es cuestión de desarrollar, ¿no? En cada caso el binomio. Claro. Desarrolla este binomio, mira. Esto. ¿Ya? Y 3 más coseno cuadrado sería, 3 al cuadrado sería 9, el doble producto, y coseno a la cuarta. ¿Sí? Entonces, ahora, seno, seno al cuadrado, 6 seno al cuadrado más 6 coseno al cuadrado, eso nos da como resultado 6 seno, ¿no? Si sumas, aderezas 6 y seno al cuadrado más coseno al cuadrado es 1. ¿Ya? Entonces, tendrías 9 más 9 es 18 más 6 es 24 y te quedaría solamente seno a la cuarta o seno a la cuarta, ¿no? Ahí está. Lo que nos queda es esta parte que está aquí. Bueno, aquí está apareciendo lo que estaba mencionando, ¿no? Los 6, todo. Y esto es una identidad auxiliar, ¿no? Seno a la cuarta más coseno a la cuarta. Esto es 1 menos 2 seno cuadrado coseno cuadrado. Entonces, este 1, junto con todo esto que me da 1 también, que sería 1 más 6 es 7, más 18 es 25. 25 menos 2 seno cuadrado coseno cuadrado. Uh-huh. Ahora, aquí está apareciendo este dato que está aquí, pero este dato lo podríamos sacar de, a ver, la pregunta es cómo se llegó a esta expresión, que está aquí, ¿no? A ver. La fórmula del seno, ¿no? Del ángulo doble, ¿sí? A ver, seno del ángulo doble. Claro, puede ser una forma, ¿no? Seno del ángulo doble, o sea, de cualquier ángulo está entre menos 1 ¿sí? Si esto lo elevas al cuadrado, tendrías así. Que seno al cuadrado de 2 alfa está entre 0 y 1. ¿Ya? Y ahora, esto lo desarrollas, ¿no? Si te olvides por un momento del 0, solamente te concentras en esta parte, tendrías 4 seno cuadrado coseno cuadrado igual a 1. Y ahora lo que hacemos es que este 2 lo mandamos acá a dividir. Este es 4, ¿no? 2 por 2. Se divide en 2. Y además le multiplico por menos a todo. Entonces multiplico por menos a todo y sería 2 seno cuadrado de alfa. 2 seno cuadrado de alfa. Mayor o igual que menos. ¿Y esto qué es? Es esto. ¿Sí? Y esto es justamente lo que está aquí, es lo que está apareciendo aquí. Entonces, 25 menos 2 seno cuadrado coseno cuadrado es mayor o igual que 25 menos 1 medio, que esto es 49 medio. Si me piden el mínimo valor de esta expresión, entonces sería 49 medio, ¿no? Que es 24,5. ¿Sí? Listo. Gracias. Nos vemos. Guarden, guarden. Nos vemos, nos vemos. Listo, listo. Nos vemos. Bye, bye.
Ay, sí, avísenme, a veces me pasa el tiempo. Listo, nos vemos. Cuídense.